En el video de hoy vamos a hablar un poco de las dificultades, de los problemas, de los bugs que tuve en las últimas semanas mientras intentaba replicar un poco el juego de Sonic original, mientras intentamos programar sus movimientos. Y bueno, para empezar de una vez, digamos que los problemas que tuve, las situaciones que me encontré fueron en concreto tres. La primera de ellas la podría llamar, déjame prender esto, ¿dónde estoy? Se podría titular de esa forma, porque como ustedes saben, en lo que nosotros estamos haciendo, pues cada una de las entidades, su posición viene definida por píxeles en pantalla. Por ejemplo, esta plataforma podría estar en la posición 500 en X, ¿verdad? Y la posición 33 en Y, por poner un ejemplo. Pero nosotros hemos simplificado mucho esto para, en lugar de posicionar las entidades en pantallas con píxeles, hacerlo con posiciones en una rejilla. En esta situación, digamos que ya esta moneda no está en el píxel 200 en X, 50 en Y, sino que ahora estaría más bien en la posición de grilla 0, 1, 2, 3, en la posición 3 de la rejilla y en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en Y. Y esto lo hicimos por dos motivos. Primero, como dije, para simplificar el posicionamiento de las entidades en pantalla. Y segundo, para mejorar la detección de colisiones. Porque en lugar de comparar a Sonic con todo el resto de entidades que tenemos en pantalla, pues simplemente Sonic tiene una serie de sensores, que son estos que tenemos aquí, y que ya en lugar de comparar estos sensores con todo lo que hay en pantalla, simplemente comparamos con lo que exista en la determinada cuadrícula en la que se encuentra el sensor. ¿Cuál fue el problema aquí? Bueno, que existen oportunidades, existen ocasiones en las cuales la posición del sensor y determinar la cuadrícula en la que está es un poquito complicado. Por ejemplo, imaginemos que Sonic está aquí y el sensor se encuentra en esta posición, justamente en la línea, justamente en la intersección entre esas dos cuadrículas. ¿En cuál está? Entonces, ¿está en esta, en la anterior, o está en esta que está más adelante? Bueno, por la forma en la que lo programé, digamos que él tomaría esta que está más adelante, pero digamos que esto al principio me causó un poco de confusión, ¿no? Porque está en esta que está más adelante y no en la que está atrás. De igual forma, si yo coloco el sensor aquí, justamente en esta intersección entre más bien cuatro cuadrículas, ¿en dónde está? ¿Está en esta, en esta, en esta o en esta? Bueno, por la forma en la que lo programé, ya después de un tiempo de habituarme al comportamiento del código, pues me di cuenta de que estaba en esta. Y como tal no fue un problema, pero sí que fue un punto de confusión que, bueno, me dificultó un poquito las cosas de cara al futuro y que ya en un próximo book veremos cómo me dificultó las cosas. Y pasamos directamente con la segunda situación, que en este caso era que en algunos momentos accedía a posiciones de memoria que estaban vacías o que no estaban siendo usadas por mi programa, sino más bien por algún otro. ¿Qué era lo que estaba pasando? Como ustedes saben, yo utilizo estas superficies que tienen 32 píxeles de ancho por 32 píxeles, ¿verdad? De alto, igualmente. Y por cada una de estas superficies, igualmente tengo un array, ¿no? Un arreglo de números que van de 0 a 31, uno por cada píxel, tanto horizontal como vertical, que va en este sentido de 0 a 31, este en esta dirección y este de arriba hacia abajo. Y el problema sucedía en concreto cuando un sensor lateral se encontraba en el borde inferior, justamente en la separación con la superficie que podía estar abajo, y yo intentaba calcular cuánto tenía que moverlo para desplazarlo en esta dirección. ¿Qué sucede? Yo calculo un poco el índice que tengo que utilizar de cada superficie, comparando la posición del sensor con respecto a la parte superior de la superficie. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que cuando hacía esta resta, el resultado que me daba era 32. Y como te puedes dar cuenta, este array no tiene 32 posiciones, simplemente tiene 31. Bueno, sí tiene 32 posiciones, pero partiendo desde el 0 hasta el 31, pero la posición número 32 no existe. Cuando intentaba acceder a esta posición dentro del array, en lugar del código tirarme un error de index, out of bound, exception o cosas que yo estoy más familiarizado ya que vengo del contexto de JavaScript, pues no era esto lo que hacía, sino que en lugar me traía un número aleatorio y esto provocaba comportamientos extraños o poco intuitivos en la aplicación. Por ejemplo, podía pasar que yo viniera aquí con Sonic, chocara y de repente se viniera para acá o apareciera aquí o apareciera aquí abajo o aquí entre varias cuadrículas, etc. Digamos que provocaba un movimiento muy errático. Entonces esa fue una de las situaciones a las que me tuve que enfrentar. Finalmente, ¿cómo lo solucioné? Bueno, simplemente
puse un condicional en el código de que cuando el resultado fuera 32, el resultado de esta resta, pues simplemente utilizara 31. Y ya digamos que lo movía con respecto a esta última posición, a ese borde de la superficie. Y como no puede ser de otra forma, para el tercer caso, la tercera situación en la que me encontré el error, pues era yo mismo, ¿no? Yo mismo me estaba saboteando, era mi peor enemigo. Lo que estaba sucediendo es que yo, al manejar el personaje de Sonic, corría en esta dirección y en lugar de él parar en seco en este momento, lo que hacía era subir la plataforma y continuar su camino en esta dirección, lo cual obviamente no tiene mucho sentido. ¿Por qué sucedía esto? Como tú sabes, yo cuando el movimiento del personaje se produce, yo lo manejo y controlo las colisiones separados por los ejes del plano cartesiano. Es decir, yo puedo tener un personaje aquí y si él se va a mover en esta dirección, ¿verdad? Vamos a dibujarlo otra vez aquí. Yo primero lo muevo en el eje de las X, resuelvo las colisiones y después lo muevo en el eje de las Y y resuelvo las colisiones. Aquí, en esta resolución de colisiones en X, está la acción del sensor inferior que lo mueve hacia arriba en caso de que haya un escalón. ¿Qué sucede? Que él estaba entrando aquí, se está colisionando, el sensor lateral corregía su posición colocándolo justo en el borde y como el sensor inferior estaba justo al borde entre estas dos cuadrículas, lo que sucedía es que interpretaba como que estaba dentro de esta, lo tomaba como un escalón y subía a Sonic y él seguía su camino pues como venía haciendo. ¿Por qué sucedía esto? ¿Y por qué digo yo que fui mi peor enemigo? Bueno, porque yo la mayoría de información que estoy utilizando para ir reproduciendo todos estos comportamientos los tengo en una guía y una guía en internet, la cual yo he linkeado alguna vez en algún video y que muestra un poco el posicionamiento de los sensores. Y claramente en la guía mostraba cómo los sensores, déjame mover esto un poco para acá para que sea un poquito más claro, cómo los sensores laterales estaban un poco más abiertos con respecto al centro del personaje que los sensores inferiores y los superiores. Igual esto es una distancia de diferencia, puede ser de un píxel con respecto a estos sensores, pero igual hay cierta distancia de diferencia. ¿Que provocaba esto? Que cuando yo chocara, solapara y se resolviera la colisión, aunque el sensor lateral estuviera aquí, el inferior estuviera a lo mejor por aquí y ya no se detectara dentro de esta cuadrícula y por ende no lo moviera hacia arriba. Y esos fueron más o menos los 3 errores que más me solía encontrar un poco mientras estaba desarrollando esto. La verdad es que ninguno de ellos fue demasiado difícil de resolver. Este último que te comenté, pues la verdad es que me tuvo bastante frustrado porque yo pensé que un poco la alineación de todos los sensores tenía que ser la misma dentro del personaje. Y ya cuando vi un poco la imagen en la guía que te estaré dejando por aquí en alguna parte, me di cuenta de lo estúpido que soy básicamente. Pero bueno, finalmente lo pude resolver. Estos son un poco los bugs que me acuerdo. Una cosa que me pasó que era bastante complicada es que una vez resolvía uno, se me tiraba otro. O sea, fui iterando muchas veces entre estos tres. A lo mejor arreglaba uno y me salían los otros dos. O arreglaba este y me quedaban estos otros dos. Entonces fue un poco complicado pues resolver los tres al mismo tiempo de una forma que fuera limpia y sin muchos parches que fueran perjudiciales para mí en un futuro cuando quisiera seguir replicando el resto de comportamientos. Del resto, bien. Y hago este video de esta forma un poco para hacerlo un poco más dinámico. También creo que se me va a hacer a mí más fácil tanto el editarlo como llevarlo finalmente a YouTube y tener un video completo. Así que nada, déjame un poco en los comentarios si te gustó este formato, si no, si te gusta más el formato habitual con las imágenes que parece más un PowerPoint que esto. Así me siento yo un poco más cómodo y aprendo a hablar, que es una skill que creo que me falta. Pero bueno, mientras tanto estaré estudiando, estaré continuando creando otros videos y nada, nos vemos entonces en el próximo de ellos. Bye.